Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de parte del Café Jurídico Derecho y Sociedad. Les damos la bienvenida a los diálogos jurídicos. Mi nombre es Fabiana Quispe Bedriñana, miembro de este círculo académico, quien en esta tarde los acompañará en la moderación. En esta oportunidad contamos con la participación desde México del doctor Sergio Armando Villarramos, quien es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Fue miembro de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara, expasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios, miembro de la Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de Derechos Humanos del Washington College of Law de la American University. Hoy día se desempeña como litigante adscrito al área de defensa constitucional y se encuentra cursando el máster en Justicia Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia, en Italia. En esta ocasión, el doctor nos acompañará en los diálogos jurídicos, siendo el eje temático en esta oportunidad derecho a la verdad. No sin antes mencionarles que la dinámica de este diálogo jurídico consiste en 2 etapas, la disertación y la discusión. La disertación tendrá lugar por un lapso de 1 hora y la discusión por un tiempo de 30 minutos, para lo cual pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios de esta transmisión, en la caja de comentarios de esta transmisión. Bueno, sin más preámbulos, doy pase al doctor Sergio Armando Villarramos. Tiene la palabra, doctor. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Primero que nada, y como siempre, bueno, agradecerles la invitación para poder dialogar un poco con ustedes sobre este tema. El tema es muy interesante y además lo analizamos en el contexto precisamente de la conmemoración de la fecha que, conforme a resolución de la propia Organización de las Naciones Unidas, pues se ha determinado como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Y creo que es importante poner un poquito del contexto, y como un dato, como el criterio anecdótico de por qué el 24 de marzo se celebra conforme a lo determinado por la propia Organización de las Naciones Unidas. Y tiene que ver precisamente con que un día 24 de marzo de 1980, si no me falla la memoria, lamentablemente fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero, un obispo salvadoreño del Salvador, que bueno, dentro de sus actividades, claro, eclesiásticas, como las de cualquier sacerdote, también él se dedicaba a la promoción, a la defensa de los derechos humanos. Realmente hay que entender esto desde el sentido de que hay muchos personajes de la Iglesia Católica que durante la historia pues se han dedicado a la defensa de grupos vulnerables. Como sabemos, Fray Bartolomé de las Casas en su momento lo hizo cuando buscó defender de forma pues muy ferviente a los indígenas en nuestro continente. Pero bueno, ese es realmente el contexto por el cual se determina en esa fecha pues conmemorar este día. Y digamos que la finalidad no es otra sino, claro, tener en el ideario quién fue, cuál fue su labor, pero sobre todo tomar conciencia en ese día del lamentable fallecimiento, bueno, del lamentable asesinato de Monseñor, de la real necesidad que tenemos de promover la memoria de las personas que fueron víctimas de violaciones, graves violaciones de derechos humanos. De alguna manera también esto es como una especie de tributo, digamos que tiene que ver con las personas que han promovido la defensa de los derechos humanos, las víctimas de este tipo de vejámenes, pero también tiene que ver con las víctimas indirectas. Hay muchas personas que lamentablemente fueron víctimas de este tipo de violaciones a derechos humanos y bueno, tenían familias, tenían hijos, padres, tenían esposa, tenían amigos, colegas de trabajo y todas esas personas también dentro de un contexto de lo que implica este tipo de vejámenes,
pues pueden ser consideradas como víctimas indirectas o personas que sufren precisamente con motivo de este tipo de vejámenes de manera indirecta circular. Y esa es básicamente la necesidad de tener este día, y ese es el motivo de por qué en este día 24 de marzo, precisamente en conmemoración del lamentable asesinato de Monseñor en un enfrentamiento armado. Básicamente ese es como el antecedente, ese es el contexto. Ahora, es importante hablar del derecho a la verdad, porque cuando hablamos de derecho a la verdad tenemos que identificar dos cosas. Un derecho a la verdad judicial, esa verdad que todos conocemos nosotros, sobre todo que nos dedicamos a este ejercicio de lo que es la abogacía, que es la verdad que se dicta en los tribunales una vez que una persona que es investida de la potestad del Estado decide con base en ciertas pruebas que tendrán que cumplir con determinados estándares, ser suficientes, ser idóneas, ser eficaces, haberse obtenido forma legal, y con esas pruebas construir una verdad. Pero ¿qué pasa en muchas ocasiones? Que la verdad que se construye en estos casos, en los tribunales, esta verdad judicial puede ser completamente distinta a una verdad, digamos, material o a una verdad, digamos, no judicial, pero sí más acercada a la realidad de los hechos. Nosotros, por ejemplo, en México, dentro de la legislación laboral, tenemos un concepto que es verdad sabida. Y la verdad sabida difiere de la verdad judicial. La verdad judicial es aquella que se construye con las pruebas que fueron aportadas conforme a los lineamientos procesales y que pueden ser, por lo tanto, tomadas en cuenta por las juezas y por los jueces. La verdad sabida es, fuera de limitaciones y de estas cuestiones, lo que realmente sucedió, porque hay que entenderlo. En muchas ocasiones, esta verdad judicial que se construye con base en todos estos elementos puede ser diametralmente opuesta con esa verdad sabida, con la verdad material, digamos, la correcta dimensión de cómo sucedió algo. Y tiene que ver con este tipo de limitaciones de carácter procesal, este tipo de cuestiones jurídicas de lo que acontece en los tribunales. Pero obviamente este tipo de verdad o esta forma de construir, digamos, el hilo de hechos o el orden de cosas de los hechos en un determinado caso, rompe, sobre todo en casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, entre otras cosas por la importancia de determinar en esos casos qué es lo que realmente sucedió. De entrada, la construcción del derecho a la verdad, si nosotros nos ponemos a leer materiales sobre qué es el derecho a la verdad, si hay algún punto en el que van a coincidir todos los autores y las autoras, es en el señalamiento de que no hay algún artículo específico en ordenamiento jurídico alguno de dónde viene el derecho a la verdad. Esto es muy común encontrarlo en materiales académicos. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a ver las referencias jurisprudenciales que existen en la Corte Interamericana, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que se ha construido esta noción de lo que es el derecho a la verdad a partir de los artículos 1, 825 y el artículo 3. Yo aquí tengo un comentario muy breve. Creo que creer que una categorización de derechos debe estar así muy pulcra en algún tipo de norma, en algún tipo de tratado internacional, no lo sé, es algo que de pronto limita el ejercicio o la interacción con los derechos, porque precisamente el derecho es eso, es una interacción de interpretaciones, es una interacción que tiene que ver con los sentidos de lo que genera establecer un enunciado normativo. A lo mejor el enunciado normativo no precisa el concepto, sin embargo, al analizarlo en un determinado contexto, al acudir a la filosofía jurídica y entender el por qué se establece, nos permite precisamente extraer ese sentido que subyace del enunciado normativo. Y seguramente ustedes han visto esto, en muchos casos en donde no con esa especificidad se pueden establecer categorías jurídicas, figuras, etcétera, pero al momento de estudiar esos artículos conforme a estas directrices o conforme a estos principios, conforme a estas teorías, la filosofía jurídica, etcétera, subyace algo. Y precisamente así es como se ha determinado que subyace el derecho a la verdad partiendo de lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso Hellman versus Uruguay, o los casos de las masacres del Mozote, o el caso Radilla Pacheco, que son casos, digamos, paradigmáticos en materia de graves violaciones a derechos humanos y las consecuencias que se generaron, entre otras, reconocer la afectación al derecho a la verdad, pues nos vamos a encontrar precisamente que así se ha construido con estos artículos. Y tiene mucho sentido si pensamos en cuál es el orden de cosas dentro de todos estos artículos
y lo que nos dice el artículo primero, 825, analizados de manera conjunta, y el 13. Yo creo que el primer elemento que nosotros podemos distinguir en lo que hemos platicado aquí es algo que tiene que ver con procesos. Porque cuando comenzamos a construir el concepto de verdad, tuvimos que decir, bueno, es que hay una verdad judicial que de pronto impide conocer las cosas como realmente sucedieron. ¿Y qué implica esto? Entender que hay procesos para poder obtener este tipo de verdades. Por eso está involucrada en la alegación de la existencia de este derecho por parte de las presuntas víctimas y de la propia Comisión Interamericana en estos casos, hablar de los artículos 825, porque ¿qué es lo que buscan los procesos judiciales en su país, en el mío, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en donde sea? Obtener un resultado, decir qué pasó y a partir del establecimiento de lo que pasó, cómo vamos a determinar a quién le corresponde cada cosa, ¿no? Esta premisa de lo que es la justicia, ¿no? Dar a cada quien lo que corresponde. Y están involucrados precisamente estos derechos por ese motivo, porque ahí es en donde se produce el efecto de estos hechos, el saber qué sucedió. Y el artículo 13 de la Convención es muy claro. Nos habla precisamente de la libertad de expresión dentro de un ámbito muy amplio que tiene que ver con yo difundir, pero también recibir cualquier tipo de contenido informativo. Y luego nosotros nos ponemos a hablar de toda esta, digamos, diatriba de lo que ha pasado con el derecho a la información hoy en día en relación a la posverdad y a las fake news, etcétera. Y nos damos cuenta de que este derecho implica que nosotros recibamos información, digamos, con alto grado de certeza, información confiable sobre algo que sucede. Los casos de graves violaciones a derechos humanos tienen una esfera de afectaciones individuales que tienen que ver con con la persona que lamentablemente es víctima de este tipo de hechos, pero también tiene que ver con afectaciones a sus familiares, como lo comentamos en algún momento, pero también con la sociedad. Porque en la medida en la que se perpetran este tipo de violaciones, van escalando a grados en los que cualquier persona podría llegar a estar involucrada en esto. Y es una cuestión de orden público interamericano y también de interés social interamericano y también de orden público e interés social en sus respectivos países, que este tipo de hechos pueda conocerse por toda la sociedad precisamente para generar un diálogo en nuestras naciones, en nuestros estados y de alguna manera buscar que las personas que nos representan en los órganos que el día de mañana asumen las decisiones conforme a estos modelos que hemos hecho un poco trinitarios de poder judicial, legislativo y ejecutivo, pues establezcan medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Digamos que esa es una construcción, quiero decir, convencional por los artículos o el lugar de donde vienen. Y ya más o menos identificamos nosotros con esto que les he comentado hasta ahorita. Quizás me extendí un poco más de esta explicación porque quería dejar como que un panorama muy general y regresar a aspectos más esenciales de esto. Pero bueno, el punto es que nos podemos dar cuenta que esto del derecho a la verdad tiene una dimensión también de carácter social. Y ese es el elemento en donde nosotros tenemos que comenzar a construir más, porque es en donde las reglas procesales tan rígidas, tan duras que tenemos en ocasiones en ciertos procedimientos, y todo aquello que puede generar obstáculos y a lo que se enfrentan las juezas y los jueces al resolver estos casos, tiene que romperse un poco o flexibilizarse. Claro, esto no significa que tengamos que generar una situación de desorden. No, 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 bajo ninguna circunstancia estoy tratando de decir eso, sino que hay ocasiones en las que tenemos que implementar medidas holísticas, como lo señalaba Rodrigo Primi Yepes en su libro de Justicia Transicional sin Transición, para poder llegar a la verdad de casos que involucran graves violaciones a derechos humanos, porque los modelos que tenemos nosotros en nuestros países en muchas ocasiones impedirán conocer pues esa verdad, ¿no? Esa verdad material, no esa verdad judicial, sino esa verdad material. Digamos que el derecho a la verdad, hasta este punto podemos conceptualizarlo de la siguiente manera, es de alguna manera esta prerrogativa público fundamental que se tiene precisamente para conocer la dimensión en la cual se llevó a cabo una grave violación a derechos humanos, es decir, todo este estratagema que se puede llevar a cabo por máximos responsables que pueden ser agentes oficiales o que pueden ser particulares actuando con la aquiescencia del Estado
pero para precisamente dirigir ataques a los valores más esenciales que tiene una persona, su dignidad, su vida, su libertad, inclusive el propio proceso judicial, porque hay que entender que en muchas ocasiones en estos contextos de graves violaciones se cooptan los procesos por parte de dictadores, como ha sucedido en nuestros países en América Latina, y esto genera que también ahí esté esta imposibilidad material para tener este derecho. Esa es la intención, establecer de qué forma se ha construido toda una serie de actos que tienen por objetivo lesionar a una persona, a un grupo, a toda una sociedad. Eso es lo que busca el derecho a la verdad. De eso se trata el derecho a la verdad, de que podamos conocer con alto grado de certeza cuáles fueron esas causas que originaron las violaciones. Que podamos conocer también con un alto grado de certeza qué sucedió precisamente con las víctimas. Hay que entender que en estos contextos, por duro que suene esto, pero inclusive la propia jurisprudencia lo ha establecido, en muchas ocasiones las personas víctimas de este tipo de vejámenes son detenidas de forma ilegal, remitidas a centros de reclusión clandestina, en donde son sujetos de cualquier tipo de tratos de tortura, en donde pierden su vida y posteriormente sus restos mortales son lamentablemente escondidos, ¿no? Se desvanecen y pasa el tiempo y esto genera que los vestigios con los cuales se puede llegar a la verdad continúen desvaneciendo. La única forma de llegar a este tipo de establecimiento de la verdad es entendiendo en ese contexto una verdad, digamos, más flexible. Es distinta de la verdad judicial, pero el objetivo precisamente es ese, que en ese tipo de casos tan graves que involucran a toda la sociedad y que precisamente necesitamos remediar o mitigar para el futuro, porque de eso se trata. Qué lamentable que aún tengamos casos como estos, pero de eso se trata, que podamos flexibilizar todo esto para conocer qué es lo que realmente ha sucedido en un caso que involucra este tipo de vejámenes. En muchas ocasiones, al momento de hablar de la necesidad de saber qué pasó con un caso de estos, pues es necesario implementar otro tipo de medidas, como se los comentaba yo, medidas holísticas. La construcción del derecho a la verdad viene desde afectaciones a lo que conocemos como el derecho internacional humanitario. O sea, lamentablemente inició allá y ya lo estamos nosotros viendo como algo muy cotidiano en nuestros países. ¿Sí? Ya nosotros nos podemos dar cuenta de cómo en nuestros países están sucediendo ese tipo de vejámenes y cómo tenemos que hablar del derecho a la verdad aún estando en 2021, porque hay muchos vejámenes que no han sido debidamente esclarecidos. Lo mismo sucede en Colombia, lo mismo sucede en Perú, lo mismo ha sucedido en México, pero bueno. El punto es que estos principios, este derecho, esta concepción del derecho que viene del derecho internacional humanitario y que tenía que ver con conflictos armados y toda esta doctrina sobre lo que es el derecho, proviene de unos principios muy interesantes que fueron avalados precisamente por una resolución de la Asamblea General de la ONU, que son los principios de Jonet. Y precisamente ahí estaba el primer establecimiento de esta concepción de lo que es el derecho a la verdad y lo que implicaba. Posteriormente, y por la propia naturaleza de lo que estaba sucediendo en América Latina, fue necesario incorporar este tipo de principios. Si nosotros pensamos en derecho a la verdad, inmediatamente tenemos que pensar en justicia transicional. Una serie de pasos, una serie de programaciones normativas y de políticas públicas que tienen por objetivo hacer que una sociedad pueda transitar de un estado de conflicto a un estado de paz. Y entre las cosas que se tienen que buscar aprobar en esos casos está precisamente, digamos que una serie de medidas, repito mucho lo de las medidas, pero de eso se trata, una serie de medidas para lograr flexibilizar dentro de un marco de control de legalidad, claro, flexible, aquello que nos permita conocer esta verdad. Ahí es donde surgen estas comisiones de la verdad que hemos visto que se instauran en países como Colombia, que en su momento hemos visto que se instauran en países como Chile, que en México resultan ser necesarias, pero no las hay, al menos no institucionalizadas, o no de forma nacional y hay en estados. Pero este tipo de comisiones que se integran en muchas ocasiones por académicos, claro, por gente del Poder Judicial, por personas de la organización
de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, de personas que buscan precisamente investigar qué es lo que ha sucedido, tienen por objetivo precisamente tener a su alcance determinadas medidas, facultades, herramientas para llevar a cabo investigaciones independientes, quiero decir desformalizadas, pero no por ello ilegales, de alguna manera con personas que pueden estar, digamos, fuera de cualquier tipo de presión, ¿sí? Y sobre todo, expertos que puedan determinar conforme a doctrina, conforme a conocimiento, conforme a todo este tipo de insumos jurídicos que nosotros conocemos, cómo llevar a cabo estos ejercicios, insisto, flexibles, de alguna manera, para poder llegar a la verdad en este tipo de casos, para recibir testimonios de las familias, para buscar a los responsables indirectos y a los máximos responsables. Y otro tipo de medidas que se integran a esto, pues tienen que ver con la flexibilización de las sanciones para lograr que las personas que fueron aquellas que dieron las instrucciones más altas para que se cometieran este tipo de vejámenes, pues tengan algún aliciente para poder explicar cómo fue que llevaron a cabo este tipo de hechos. Hemos visto casos en América Latina sobre medidas de justicia transicional, específicamente leyes de transición, en donde se flexibilizan o se aminoran las cargas punitivas en contra de los máximos responsables con la finalidad de que puedan aportar información que conduzca al establecimiento y esclarecimiento de estas verdades en las comisiones de investigación o comisiones de la verdad. Cualquiera pensaría que ese tipo de medidas relacionadas con el derecho a la verdad pues son inconstitucionales, son inconvencionales. ¿Cómo es posible que se le esté dando algún tipo de concepción graciosa, perdón, una concesión graciosa a una persona que es señalada por haber cometido un terrible vejamen? Pero bueno, en muchas ocasiones y dentro de ciertos parámetros razonables y proporcionales es que se instauran este tipo de medidas para lograr que se sienten en las comisiones de la verdad y ellos expliquen la forma en la que se pudo haber construido algún tipo de eh, estrategia para lesionar este tipo de derechos. Aquí en este punto creo que ya hemos recorrido muchas cosas interesantes sobre el derecho a la verdad. Me hicieron favor de compartir una sentencia interesante porque aborda el derecho a la verdad de su Tribunal Constitucional de Perú, que me parece que en ocasiones tiene resoluciones muy interesantes, que bueno, luego no se ejecutan durante muchísimo tiempo, pero son resoluciones muy interesantes. Y aunque quizás no tiene la mejor construcción o no es tan abundante en el establecimiento de lo que es la verdad o lo que implica, etcétera, bueno, me parece importante que existan este tipo de ejercicios jurisprudenciales y abona de forma muy concreta a lo que es precisamente el derecho a la verdad y cómo es que es un derecho protegido. También coincide en lo que les comentaba yo de que se dice que no hay un tratado o una norma que con toda claridad nos diga esto es el derecho a la verdad, pero habla de los derechos con base en los cuales se construye esta noción. Y creo que lo más interesante es que aborda precisamente la sentencia que les estoy comentando yo, cómo es que el derecho a la verdad tiene esta dimensión social. Y eso es muy importante, porque en la medida en la que entendemos nosotros que hay una cuestión de orden público y de interés social en torno a este derecho, es que se puede justificar flexibilizar los procedimientos para conocer la verdad. Cuando nosotros pensamos en un contradictorio, en un juicio, en donde hay dos partes, en donde se va a establecer una resolución con base en esta verdad judicial, pues entendemos que tiene que haber ciertos equilibrios o cierta imparcialidad para que no tengan mayores beneficios unos y otros. Pero en los procesos en los cuales se busca llegar a la verdad de graves vejámenes, pues realmente el valor más importante tiene que ver, entre otras cosas, con esta dimensión social. Por eso es que muchos de los aspectos de los procesos que nosotros conocemos como reglas súper rígidas con las que los abogados juegan al momento de comparecer a establecer defensas, pueden flexibilizarse. Digamos que esa es básicamente la justificación de que esto se pueda llevar a cabo de esa forma. Creo que otro apunte muy interesante que hay en la jurisprudencia interamericana sobre lo que es el derecho a la verdad es entenderlo, sí, como una construcción a partir de muchos derechos,
pero también como una categoría autónoma, que es algo que la Corte ha construido, si ya no recuerdo, en las masacres del Mozote. Las presuntas víctimas, al momento de presentar su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, precisamente le argumentaban a la Corte cómo, a partir de todo el marco fáctico de lo que había sucedido en ese caso y que se introdujo como parte de la petición del sistema interamericano y el informe de fondo que emitió la Comisión Interamericana y la nota con la cual remite el caso, que de ahí se advertía la posibilidad de determinar que había este derecho y que era necesario establecer en la sentencia la existencia de derecho y su afectación, y cómo se tendría que construir la afectación, las víctimas directas y las víctimas indirectas. Y precisamente la Corte adoptó ese criterio. La Corte precisamente dice, efectivamente, de este conglomerado de artículos surge esta noción de derecho autónomo. Digo, hablar de derechos autónomos o de digamos, conglomerados de derechos, podríamos creer que no tiene un efecto práctico o algún tipo de efecto útil, porque a fin de cuentas se están protegiendo los derechos. Pero hay que entender que el establecimiento claro de que efectivamente existe esta figura tiene por objetivo posteriormente explorar líneas para maximizarlo. Creo que eso es algo muy interesante del ejercicio que hace la Corte. Quiero hacer como un pequeño paréntesis. Es lo mismo que sucede con los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando decían, bueno, es que estos derechos también se pueden proteger por vía de derechos que sí son plenamente justiciables. Entonces decían, no hay necesidad de reconocer este tipo de derechos como de obligaciones directas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero posteriormente la Corte entiende esto y dice, bueno, quizás pueda ser así, pero el reconocerlos de forma autónoma y darles esta dimensión de justiciabilidad nos permite ir caminando en las líneas bajo las cuales se maximizan los derechos, y finalmente eso es lo que se busca. Esa es la necesidad de todo este ejercicio. Pero bueno, perdón, volviendo al tema del derecho a la verdad y lo que ha establecido la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando hablamos de la afectación a este derecho, el siguiente aspecto relevante es, ok, en una sentencia de la Corte Interamericana generalmente se estudia el derecho, los hechos y se determina cómo se generó la afectación. Pero lo más importante es cuando la Corte comienza a desplegar esta función en donde establece las medidas que han de implementarse para reparar la violación, como de no repetición, reconocimiento, etcétera. Todas estas medidas que nosotros encontramos generalmente al final de las sentencias, en donde se establecen los daños materiales e inmateriales, las obligaciones específicas que tiene que llevar a cabo el Estado para cumplir, establecimiento de políticas públicas, las disculpas públicas, la publicación de la sentencia, todo eso. Y cuando hablamos de violaciones al derecho a la verdad, pues lo importante es conocer la forma en la que se pueden construir y cómo se pueden reparar. Invocar una violación al derecho a la verdad tiene que ver con obstaculizaciones que lleva a cabo el propio Estado para poder acceder a toda esa información que permite determinar qué sucedió en un caso de estos. Yo les puedo, por ejemplo, hablar del caso mexicano, en donde hay archivos de la llamada Guerra Sucia que se encuentran resguardados por un muy amplio número de años por cuestiones de interés público y de orden nacional, etcétera, ¿no? Es una cuestión de seguridad nacional y tienen que estar resguardados. Bueno, tienen que ver con una serie de actos que se dieron en un marco precisamente de violaciones graves a derechos humanos, y ese tipo de medidas que obstaculizan o que suponen la entrega ineficiente e incompleta de información, o que tienen que ver con actos más graves en donde se ocultan testigos, se asesinan testigos. Todo eso implica una vulneración a este tipo de derecho. Cuando los procesos judiciales se empantanan, los procesos judiciales regulares, y no es posible que se obtenga una verdad sobre un tipo de hechos de esta naturaleza, hay violaciones al derecho a la verdad. Cuando actores estatales presionan a juezas y a jueces al momento de encauzar este tipo de procesos, al instruirlos, y con ello se obstaculiza la culminación del proceso y que el juez o jueza pueda llegarse de elementos
para establecer qué sucedió en este tipo de casos, hay afectaciones al derecho a la verdad. Cuando se coopta los medios para que los medios no difundan información correcta, información fiable, certera de lo que sucede en torno a graves violaciones a derechos humanos, como ha sucedido en su país en la dictadura de Fujimori, hay una violación al derecho a la verdad. Todos esos actos incurren en violaciones a este derecho. Cuando se le impide a una familia presentar una denuncia por la desaparición de algún familiar, ¿sí?, a la cabeza de familia, al padre o a la madre en un núcleo familiar, o a, no sé, a cualquier persona cercana a ustedes, les impiden a ustedes denunciar sobre esa desaparición en un contexto en el que seguramente actores oficiales lo hicieron, o particulares, pero como algún tipo de guerrilla o grupo paramilitar con auspicio del Estado, hay una violación al derecho a la verdad. Porque todo ese tipo de actos a los que me refería anteriormente tienen por objetivo alcanzar ese resultado. Cuando el Estado irrumpe, obstaculiza, impide o inclusive lleva a cabo actos para desvanecer cualquier tipo de medio, que también puede ser, cuando se establece algún tipo de ley de exención de culpas, ¿sí?, las amnistías, pues hay violaciones al derecho a la verdad. Se impide sujetar a las personas a proceso que pueden tener conocimiento de estos hechos. Se impide a los jueces poder iniciar un procedimiento formal para recabar pruebas y obtener un resultado sobre todo esto. Eso constituye una violación al derecho a la verdad. Ahora, ¿cómo puede remediarse una violación al derecho a la verdad? Aquí hay una línea jurisprudencial muy interesante de la Corte que tiene que ver con las investigaciones que se llevan a cabo en estos casos. Inclusive en casos que involucran graves violaciones a derechos humanos, la Corte lo ha reiterado en casos como Radilla Pacheco, el propio caso Hellman, etcétera, que la obligación de investigación en ese tipo de vejámenes es oficiosa. Si la autoridad tiene conocimiento de la existencia de este tipo de hechos, tiene que oficiosamente comenzar a investigar. Entonces, la forma de remediar cualquier tipo de vulneración a esto es levantar cualquier tipo de obstáculo que impide el conocer la verdad e instruir cualquier tipo de mecanismo normativo, de actuación de autoridades, etcétera, para recabar esos vestigios, esos datos, esos elementos y construir precisamente una respuesta, una verdad. Este tipo de procesos es en donde se empantanan al momento de que la autoridad comienza a investigar porque, no sé, puede ser dolosamente o sí porque hay una necesidad en muchas ocasiones, se tienen que desahogar infinidad de diligencias para poder investigar la realidad de un caso de vejamen. Hablo quizás mucho de este caso, Radilla Pacheco, que es un caso del que generalmente no hablo, pero por la naturaleza del caso, ahora sí me permito hablar mucho de él. Es un caso que tiene que ver precisamente con esa guerra sucia. Estamos hablándoles del México, si mal no recuerdo, de los 60, 70. Y bueno, lamentablemente Rosendo Radilla Pacheco al día de hoy, 27 de marzo del 2021, no se sabe qué sucedió con sus restos mortales. La Corte Interamericana dictó su sentencia hace 2021, hace como 12 años, 13 años aproximadamente, no tengo el dato concreto, pero bueno, hasta el momento continúan llevándose a cabo diligencias de investigación para determinar con certeza qué es lo que sucedió con los restos mortales de esta víctima del caso. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en muchas ocasiones el llevar a cabo estas investigaciones es complejo. Hay estados que tienen muy buena voluntad al momento de investigar lo que ha sucedido con graves violaciones a derechos humanos, pero al momento de estar instaurando las medidas se encuentran con una serie de obstáculos humanos, materiales, vestigios, hay desvanecimiento de datos, sigue habiendo casos de encubrimiento de testigos, etcétera, y bueno, se puede volver algo complicado llevar a cabo este tipo de investigación, de tal suerte que el Estado incumpliría con sus deberes de investigar para poder de alguna manera resarcir este tipo de violaciones cuando no lleva a cabo cualquier tipo de actividad para llegarse de los elementos para determinar qué es lo que sucedió. Cuando la víctima, luego en un proceso de cumplimiento,
las presuntas víctimas, bueno, las víctimas indirectas, la representación, la familia, aporta elementos y la autoridad de alguna manera decide no investigar esa línea, bueno, ahí también hay un problema que tiene que ver con las medidas para poder resarcir todo esto. Otro caso de México. Fueron detenidos de forma arbitraria, seguramente llevados a un centro de reclusión clandestina donde fueron torturados, posteriormente asesinados y sus restos mortales aparentemente fueron incinerados. 43 estudiantes de una escuela que se llama la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Bueno, les estoy diciendo que esto fue hace aproximadamente 10 años, si mal no recuerdo, y hasta el día de hoy no se tiene conocimiento de la verdad real. En su momento, las autoridades, en este caso la Fiscalía General de la República, inició una investigación para saber qué sucedió con los jóvenes y estableció una verdad a partir de algunos datos que ellos adquirieron, de elementos de prueba, de vestigios, etcétera, con testigos inclusive, construyeron una verdad y dijeron, bueno, esto es lo que sucedió con los jóvenes. Fueron arrestados un presidente municipal y su esposa de este municipio donde fueron sustraídos y ellos fueron los responsables. Todo apuntaba a que ellos habían dado órdenes al crimen organizado para que los detuvieran y los desaparecieran. Y establecieron una verdad y eso es lo que le aportaron a las familias. Pero las familias no estaban del todo tranquilas con esa investigación ni con lo que les habían proporcionado como la verdad material, la verdad de lo que sucedió con todo esto. Llevan a cabo un proceso con las propias autoridades del Estado mexicano, involucran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde las propias solicitudes de medidas cautelares que se presentaron apenas los jóvenes fueron sustraídos, fueron detenidos arbitrariamente. Y se conforma un grupo interdisciplinario de expertos independientes que comenzó a explorar otras líneas de investigación. Y es muy curioso porque durante el curso en el que estuvo establecido este GIEI en México, ellos encontraron otras líneas de investigación sobre estos hechos y comenzaron a desvirtuarse los datos de esta verdad material que había proporcionado el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sobre lo que sucedió con estos 43 estudiantes. Llegó al punto en el que la información que se había entregado en este informe era totalmente insostenible. Era información ficticia en muchas ocasiones. Fue producto de testigos que fueron amedrentados, que también fueron detenidos como parte de grupos que tenían que ver con los jóvenes y fueron amedrentados, se les hizo de alguna manera algún tipo de presión para que manifestaran hechos que eran alejados de la realidad y que indicaran que habían sucedido los hechos en determinado lugar cuando no era así. Y llegó el momento en que toda esta verdad que se le proporcionó a las familias de estos 43 jóvenes era insostenible, que además era una afrenta para la propia sociedad, porque a la sociedad se le presentó esta información, este informe, se le presentó como la verdad de lo que había sucedido en ese hecho y se cerró y se buscó dar conclusión al caso, pero también la sociedad se sentía incómoda porque entendía que había algo que no cuadraba. Posteriormente, el propio Estado mexicano ordena el cierre de los trabajos de este grupo de expertos independientes. El gobierno auspiciaba al grupo y sin el auspicio del gobierno, bueno, no podía continuar. Inclusive se comenzó a investigar a miembros del propio grupo de expertos independientes por parte de México. México empezó inclusive a investigar y le inició un proceso penal al entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por un tema de lavado de dinero. Posteriormente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México retoma las investigaciones y emite una resolución en donde dice todo lo que está en ese informe es mentira. Lo único real de ello es que sí había 43 estudiantes que fueron detenidos de forma arbitraria, fueron remitidos a algún centro de reclusión clandestina, fueron torturados y están desaparecidos. Eso es lo único de ese informe que es real. Y posteriormente comenzó a construirse con esas nuevas líneas de investigación otra posibilidad de lo que había sucedido con los jóvenes.
Inclusive estaba leyendo noticias y me parece que hace algunos días se retomó el grupo de expertos independientes para poder pues arribar a esa verdad. ¿Qué sucedió con los jóvenes? Y en este ejemplo que les he dicho el informe que rinden sobre la verdad que de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, lo que sucedió con el grupo de expertos independientes, está la justificación de por qué entender al derecho a la verdad, por qué entender que en muchas ocasiones necesitamos medidas más flexibles, medidas holísticas para poder saber lo que realmente sucede y cómo es que fallan los procesos estandarizados que tenemos en nuestros estados al momento de investigar estos hechos. Sobre todo cuando se involucra a altos personajes de la vida pública, como lo son políticos, los presidentes, asambleístas, no lo sé. En este caso específico, estos procedimientos estandarizados llegaron a una verdad que era totalmente insostenible. Así se constituyó una afectación de este derecho que tenían las víctimas de las familias de las víctimas, perdón, y también la sociedad. Y esa es básicamente la importancia. Hemos explorado lo que es el derecho a la verdad, la justificación de por qué estamos, no quiero usar la palabra festejar, no, por qué conmemoramos el día 24 de marzo este derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y a la dignidad. Hemos platicado un poco de dónde viene, al menos desde lo que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, bueno, es el instrumento en el que tengo quizás una mayor involucramiento en sus contenidos. Hablamos un poco de casos de la Corte Interamericana, del caso Hellman, del caso de las masacres del Mozote, de Radilla Pacheco. ¿Qué implica el derecho a la verdad? ¿Cómo se puede afectar? ¿Cómo se puede remediar? ¿Qué sucede en casos concretos sobre afectaciones al derecho a la verdad? Un poquito de contexto de cómo podemos ver que se construye una respuesta institucionalizada que a fin de cuentas es una afectación al derecho a la verdad. Queríamos que no sucede en el año 2021, pero bueno, sucede. Y para concluir esta primera parte del conversatorio, yo me quisiera quedar con el siguiente pensamiento. En nuestras sociedades hay infinidad de elementos que nos distinguen de carácter cultural, gastronómico, inclusive hasta en el entretenimiento, programas, no lo sé, hay muchas cosas que nos distinguen. Lamentablemente también algo que nos distingue pues son las graves violaciones a derechos humanos. Y otro elemento muy triste que nos distingue es que hoy 27 de marzo del 2021 muchos vejámenes que sucedieron durante las épocas más crudas de dictaduras en Latinoamérica siguen sin tener una respuesta, sin que se nos diga específicamente qué pasó, quiénes y cómo fue que sucedió.